Yo soy Ana María Gutiérrez, soy la responsable de la unidad de salud mental de aquí del hospital y el tema que nos trae hoy es hablar sobre la atención en la salud mental en la época post-COVID. El COVID ha sido una enfermedad infectocontagiosa, pero que ha revolucionado nuestras vidas. Entonces, vamos a reflexionar un poquito. Sí. Ha revolucionado nuestras vidas porque ha tenido unas consecuencias en todos los órdenes de nuestra vida. Yo simplemente voy a hacer un encuadre. La charla de hoy se va a centrar sobre todo en la población infantojuvenil, pero bueno, yo no quería dejar de aprovechar este momento para ver cómo esto nos ha podido suponer a toda la población. Además, en el hospital, pues básicamente vemos sobre todo adultos, ¿no? Entonces, esta infección ha tenido consecuencias económicas, sociales y, como no, en la estabilidad emocional. Sobre las económicas, ¿qué os voy a decir? Las personas que están en paro, los autónomos, la cantidad de personas que se han ido al ERTE, la incertidumbre de que no sabemos si esto va a durar un mes, 2 meses, 2 años, todo este tiempo, eso ha repercutido muchísimo en la economía de toda la población y, cómo no, en la vida de las personas. En cuanto a las sociales, ha cambiado nuestras vidas, ¿eh? Ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de estar con los amigos, nuestro tiempo de ocio, ir al cine, hacer deporte, todo eso ha cambiado. Incluso la forma en la que nos saludamos ha cambiado con el COVID. Eso ha dado lugar también a una alteración de la estabilidad emocional de las personas. La estabilidad emocional de las personas se basa en mantener un cierto equilibrio entre nuestros mecanismos de defensa y lo que tenemos alrededor. Si eso se rompe, es cuando perdemos un poquito la estabilidad y ese equilibrio se resquebraja. ¿Quiénes son las personas que más han sufrido? Igual que en cualquier crisis, igual que en las guerras, igual que en los problemas económicos, hay unas personas que son mucho más vulnerables que otras. En nuestro caso serían las personas que ya tenían un trastorno mental, porque ya tenían ese equilibrio roto, y las personas tanto infantiles como las personas de la tercera edad de la geriatría. ¿Por qué? Pues probablemente porque estas personas son las que más dependen de que todo en su entorno esté más o menos en orden. Las personas mayores porque dependen de sus cuidadores, dependen de sus rutinas y dependen de sus familias, y las personas más jóvenes porque están formándose en esa época, son más vulnerables, dependen más de los amigos, del colegio. Entonces, bueno, yo pienso que eso ha contribuido, aunque luego Sandra nos va a complementar mucho eso, mucho todo este tipo de aspectos, ¿no? Pero vamos, que los grupos vulnerables van a ser los que ya tenían un trastorno mental, los de infantil y los geriatras. En cuanto a infantil, Sandra nos va a tratar ese tema con mucha más profundidad, y de geriatría, que de eso sabéis vosotros muchísimo más que yo. La geriatría, bueno, fue la población que más sufrió en el momento más agudo de la pandemia. Nosotros, curiosamente, es una paradoja, estábamos trabajando con telepsiquiatría desde el 2013, y desde el 2013 estábamos trabajando con las zonas más alejadas para facilitar el acceso de las personas a la salud mental. Pero, como forma paradójica, en marzo del 2020 la telepsiquiatría se cayó, porque nosotros hacíamos telepsiquiatría con los centros de salud de primaria. Pensamos que era una buena cosa, que era también acercarnos a primaria y facilitar la coordinación con los médicos de cabecera. Pero hete aquí que en aquella época los centros de salud se cerraron, y en marzo secuencialmente fuimos cerrando la telepsiquiatría con Potes, con Nansa, con Mataporquera, con Reynosa, toda la que se hacía. Entonces, en abril del 2020, y un poco en función de todo lo que se estaba viendo en aquella época, como una manera de intentar paliar las consecuencias de la pandemia, empezamos a hacer un programa de telepsiquiatría con las residencias del área. En nuestra área, en el área 3 y 4, tenemos 22 residencias. Algunas tienen médico, otras tienen enfermera y otras ni siquiera tenían a nadie. Entonces, lo que hicimos fue contactar directamente con estas residencias y con los centros de salud de los que dependían, para facilitarles que ellos nos pudieran hacer una derivación directamente, sin pasar por el centro de salud. Entonces,
vía correo electrónico nos mandaban un correo a una dirección que estaba determinada, hay una enfermera que lo abre y la atención se prestaba por vía telefónica o por videollamada, utilizando el Rainbow, que es una herramienta que viene dentro de Altamira. Entonces, en un año se habían atendido 88 interconsultas de este tipo. O sea, en abril del 21, que hicimos el recuento, se habían atendido 88 consultas. Y para noviembre del año pasado, que es el último recuento, por lo menos el que yo tengo, habíamos atendido 108 personas por este sistema, por la teleconsulta con las residencias directamente, sin pasar por los centros de salud. Y se había atendido de todo, desde demencias a cuadros psicóticos, a gente deprimida, vamos, igual que en una consulta de salud mental normal. Nuestro propósito ahora sería mantener esta actividad asociada al programa de psicogeriatría que ya teníamos en la unidad. Bueno, cuando empezamos a tener la sensación de que habían aumentado las consultas y se empezó con el run este de todas las noticias y todo que nos empezó a bombardear, pues nosotros dijimos, bueno, ¿qué pasa en nuestra unidad? Vamos a ir de lo macro a lo micro. ¿Qué pasa aquí en un hospital comarcal pequeño? Y bueno, nos lo preguntamos y hicimos un sumatorio de los meses de julio, agosto y septiembre y comparamos 19 con 20 con 21. El 19 porque era el año normal, prepandemia, el 20 que fue un año intermedio y fue un año extraño, y el 21 porque se suponía que era ya eso. Entonces sí que vimos que había cambios, pero no en todos los sitios. En las urgencias sí había habido cambios, o sea, 86 sería la cifra de urgencias del 19, 104 del 20 y 127 del 21, o sea, las urgencias habían subido. En el ambulatorio los cambios habían sido mucho menos importantes, sí que habían ido subiendo los nuevos de los psicólogos, de 149, 222 a 226, y donde se habían disparado los datos era en infantil. Como los datos de infantil son los que va a comentar Sandra, yo os los paso por encima, ya ella os los comentará, pero bueno, un poco esta era la sensación. Entonces, ya con la idea de dar esta pequeña sesión, pues hicimos un recuento de los datos de actividad de los últimos años en todas las áreas. Y sí que hemos visto que en las urgencias pues, han subido los datos del sumatorio de todo el año, desde 352 hasta 430, que es el año pasado. En el hospital de día, os he puesto el dato porque esto es un dato curioso, porque claro, el hospital de día le hemos tenido que restringir. Nosotros en el hospital de día teníamos una capacidad, así como decían nuestras compañeras, ya juntando todas las bandejas, pues hasta 13 o 14 personas, y ahora no pasamos de 9, 10 personas, porque claro, el COVID nos ha obligado a mantener una cierta distancia. Entonces, los ingresos de hospital de día han disminuido porque deliberadamente los hemos ido frenando. Y en el ambulatorio pues pasaba un poquito igual. En el ambulatorio pues sí que se han aumentado un poquito las consultas de psicología, en parte también porque hemos implementado ahí también con un psicólogo para ayudar, pero las consultas reglamentadas pues tampoco se habían tocado mucho. Entonces, acabo con unas apreciaciones generales de lo que ha pasado en la salud mental en nuestro hospital. Han aumentado las derivaciones de preferentes desde primaria, mucho, pero se trata sobre todo de una clínica adaptativa, un trastorno mental no grave, y como nosotros filtramos los preferentes de primaria, los filtramos, no se ha visto un aumento de los preferentes en las consultas. Ha aumentado la consulta en urgencias y vemos muchísimos más gestos autolesivos y más intentos de suicidio, que eso engancha también un poco con lo que os va a contar Sandra en infantil. Han aumentado las consultas en infanto-juvenil, que ese es un poco el motivo de que ahora vayamos a continuar con ese tema. Y en el ambulatorio, las cifras en psiquiatría más o menos se han mantenido, porque ya os digo, aunque hay más derivaciones de preferentes, como los filtramos, tampoco era patología más grave. Y en psicología sí que ha habido un aumento de nuevos y en parte un poco debido a eso se ha reforzado la consulta de psicología. Yo aquí lo cierro. A partir de ahora os va a seguir en la charla Sandra Alonso. Sandra Alonso es nuestra psiquiatra de infantil. En infantil hay 3 psiquiatras y 3 psicólogos. Trabajan en Thanos y Sandra es la persona que fue la primera psiquiatra infantil de la unidad, que está con nosotros desde el año 2005 y en realidad es quien ha montado la unidad. ¿De acuerdo? Os dejo con Sandra. Hola, buenos días a todos. Vamos a ver si damos un repasito a qué es lo que ha pasado en la salud mental de nuestros niños y adolescentes a raíz del COVID. No os cuento nada nuevo cuando os comento que la pandemia
del COVID-19 tuvo un efecto terrible en la salud física de la población, pero al ser una situación sin precedentes no sabíamos muy bien qué era lo que iba a saber, qué iba a pasar en la salud mental. Os pongo este dibujo del doctor Sen, que de manera un poco visionaria hizo en marzo del 2020, en el que predijo que habría una primera ola en la que nos afectaría la mortalidad inmediata por el COVID. Predijo todas las olas que después iba a haber, pero que sí iba una en la que la preocupación iba a ser el COVID, una segunda en la que íbamos a sufrir el impacto de todas las enfermedades graves que no se trataron por el COVID, una tercera en la que íbamos a tener que asumir toda la patología crónica que se abandonó por todo esto, y una cuarta ola que él pone el inicio, si lo veis ahí, en la primera, es que no sé cómo, ahora, el inicio durante la primera ola, que va ascendiendo progresivamente y que también de manera visionaria no coloca el fin de la curva. ¿Vale? Yo creo que es una gráfica que nos dice mucho sobre lo que ha pasado. Cuando nos encontramos en marzo del 20 con lo que en medio de una epidemia, sabíamos que iba a pasar algo en la salud mental, porque una epidemia es una situación de amenaza para la vida nuestra y la que nos rodea, que nos hace vivir en un contexto de miedo, de temor por nuestra salud, por la gente que queremos, y en este caso especial, igual a diferencia de una catástrofe, por ejemplo, la vivimos en una situación de aislamiento y limitación de nuestra libertad que no habíamos tenido nunca. A esto todos los que trabajamos en salud mental tuvimos el miedo de que esta situación no dejaba elaborar los duelos de una manera sana. No nos podíamos despedir del que se iba, no podíamos hacer todos los rituales de duelo que facilitan una mejor elaboración. También teníamos las consecuencias que iba a tener sociales y económicas, que eso siempre afecta a la salud mental, y que lo que se había visto en otras, me alejo, en otras epidemias es que hay aumento de sintomatología de ansiedad, de depresión, incluso de estrés postraumático. ¿Me cambia más? Vale, ¿así mejor? Sí, vale. Pues eso, que de otras epidemias sabíamos que iba a haber un aumento de síntomas de clínica de salud mental y que la población de infanto-juvenil era especialmente vulnerable. Cuando repasamos qué bibliografía hay de confinamientos o de otras epidemias, hay muy poquita bibliografía porque se dio muy pocas veces. En el 2009 hubo con la gripe algún confinamiento, el ébola en África lo requirió también, y la epidemia de SARS en China. Hay poca literatura y lo que sí que se determinó es que en la epidemia de SARS hubo un aumento de suicidios, sobre todo en adultos jóvenes. En los cierres de Estados Unidos sí que también vieron que había empeorado la salud física y mental de la población, y un factor determinante que vieron es que el tiempo que las escuelas estuvieron cerradas fue un factor que determinó la evolución, y en todos aparecían síntomas depresivos, ansiosos, incluso de estrés postraumático, y que los más afectados era, pues como dice Ana, gente que ya tenía problemas de salud mental previos. Entonces, eso es un poco lo que dicen los papeles. ¿Qué vimos nosotros cuando de repente nos cierran en marzo del 20 y nos empezamos a preocupar por nuestra salud mental? Bueno, primero nos vamos a presentar, Ana ya nos presentó, es que somos la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil y estamos en Thanos, aunque somos de este hospital, y queremos hoy contar sobre todo que aunque la población infanto-juvenil ha tenido muy baja mortalidad por los efectos de la infección, ha tenido altísima afectación en la salud mental. Entonces, queremos analizar qué es lo que ha pasado en nuestro medio, porque queremos analizar las causas, porque si no, no vamos a poder intervenir si vuelve a ocurrir o intervenir en esta situación en la que estamos. Por eso vamos a dividir esta pandemia en dos periodos, una de confinamiento estricto y otra cuando aparece la nueva normalidad, porque nosotros lo que hemos visto son dos situaciones completamente diferentes. El confinamiento estricto de marzo a junio fueron 106 días, pero que en un periodo inicial no se podía salir nada de casa hasta el 2 de mayo,
y luego ya se permitieron tiempos cortos de salida, pero en los que no se podía reunir uno con no convivientes, ni acceder a parques, ni jugar en grupo, que para nosotros es muy importante. Y luego uno que vino después, de nueva normalidad, en el que ya podíamos salir, pero teníamos unas medidas de salud pública para controlar la infección, con más mascarillas, la distancia social, cómo empezó el cole, qué pasó con el deporte, que creemos que ha tenido importancia. Entonces, ¿qué vimos en el confinamiento estricto nosotros? Vimos eso que veis en el dibujo, familias juntas que estaban bien, más o menos, sorprendentemente bien. ¿Qué es lo que, cómo reaccionamos nosotros o qué situación estábamos? Es verdad que no teníamos consultas presenciales, se cerraron las consultas, se mantuvo únicamente telefónica, y lo que vimos es que la demanda de asistencia a salud mental infantil no bajó, cayó. Era escasísima. El control de las consultas telefónicas, porque llamábamos a todos los pacientes que estaban citados, llamábamos a su casa a la hora que estaban citados, lo que nos contaban es que estaban bien. O sea, su respuesta era: estamos bien, ¿y tú qué tal estás? Era sorprendente, nos sorprendió mucho, y lo que vimos es que las familias habían hecho un esfuerzo enorme por organizarse, por preservar un poco la salud mental de los niños y aquellas circunstancias que les pudieran hacer daño. Y es una sensación que tuvimos nosotros, pero que se compartió en la provincia y que nos sorprendió mucho, porque fueron muchos meses, no solo hasta mayo, incluso el verano, de estar bastante bien. Todos no estaban bien, por supuesto. Hubo gente que sufrió, población infanto-juvenil, que sufrió especialmente la pandemia. Entre ellos fueron los trastornos del espectro autista severos, que vieron muy alteradas sus rutinas. Son niños que viven en una constante rutina y necesitan tener todo muy predecible para poder funcionar, sobre todo aquellos que no tienen lenguaje o que no comprenden el lenguaje, y de repente el mundo era completamente diferente, y para eso ellos sufrieron mucho, y por eso fueron los únicos que se les permitió salir en la parte más cerrada del confinamiento. Los grandes dependientes que van al colegio y reciben fisio, tratamientos, esos también sufrieron un montón. Los niños con problemas de aprendizaje, que les costó adaptarse al aprendizaje online. Las familias donde hay violencia de género, no es difícil entender que una situación de encierro sufrieron mucho más, y vimos cuadros de ansiedad. Muchos niños con miedo a enfermar, que enfermaran ellos, que enfermara su familia. Los pediatras han visto muchas somatizaciones: dolores de tripa, de cabeza, preocupación por la salud y clínica obsesiva. Rituales de limpieza que no son raros, porque las medidas que nos mandaban a hacer era un poco TOC: quítate la ropa, desinféctalo todo, lávalo todo. Pues ahí entraron muchos niños en un bucle de limpieza y control, y muchas, sobre todo, preguntas de comprobación obsesivas a su familia para que les tranquilizaran. No va a pasar nada, no vamos a morir, no va a entrar el coronavirus en casa. Eso fue la clínica que más afectó. Y luego, por supuesto, clínica adaptativa con los ánimo más bajo, irritabilidad, y en los casos que había muertos familiares, pues fue complicado. Lo vimos, pero no fue muy llamativo, porque según dice la literatura, esta clínica es más frecuente y más grave cuanto mayor haya sido la exposición a las consecuencias de la epidemia. Y nosotros sí que en nuestro medio tampoco ha sido de los sitios donde hemos estado más expuestos. Revisando la literatura un poco de qué, esto es lo que cuento que ha pasado en el confinamiento aquí, qué es lo que cuentan por el mundo, de qué dicen los artículos. Pues aquí os cuento un metaanálisis sobre adultos que se hizo en salud, porque es importante revisar la literatura, pienso yo, sobre todo no para saber qué ha pasado en los diferentes sitios del mundo, sino yo creo que para determinar un perfil de vulnerabilidad, para ver qué gente sufre más en estas situaciones por si se nos vuelven a repetir, y para poder buscar qué es lo que ha pasado, qué está pasando, para poder solucionarlo. Entonces, en este estudio que se hizo con adultos, lo que vieron que había más clínica cuanto mayor fuera la probabilidad de contraer el COVID, y que las cuarentenas más estrictas y el mayor distanciamiento social pues se asociaban con más depresión y ansiedad.
Y lo que decían a los determinantes socioeconómicos, cuanto más afectó la economía de una familia, mayor fue la afectación. Nos acercamos ya a nuestro medio. Este estudio se hizo con encuestas telefónicas en padres italianos y españoles, y sí que es verdad que una amplia mayoría notaron cambios en sus niños, ya era sobre niños. Les costaba más concentrarse, más aburridos, más inquietos, más nerviosos. Cualquiera que convivisteis igual con niños en el confinamiento, pudisteis notar un poquito eso, igual más preocupados, pero más de la mitad reportaron que la convivencia fue fácil o muy fácil. Y en cuanto al perfil de vulnerabilidad que os digo, ¿qué familias sufrieron más? Los que ya tenían dificultades previas de convivencia, los que vivían con más miedo a la infección y los que tenían mayores niveles de estrés. Curiosamente, en las familias españolas hubo más sufrimiento que los italianos, y se cree que por las condiciones de las viviendas y que el confinamiento aquí fue más estricto. En este otro artículo, que estudia, revisa 51 artículos, el perfil de vulnerabilidad que detecta son mujeres en edad adolescente. También el impacto del estrés socioeconómico, y ya empieza a hablar de que un efecto común en todos Asia, Europa y Sudamérica es que aumenta el tiempo ante pantallas de los niños, que ya hablaremos. Eso fue artículos hasta mayo. Después hice otra revisión de los artículos hasta octubre, me parece, en el que, como veis, la afectación es diferente en diferentes países. Pues aumenta el suicidio e ideas de suicidio en Estados Unidos y se reduce en Japón, pero ¿qué es lo interesante? Lo que tienen en común, otra vez, mujeres adolescentes en los últimos cursos de secundaria son los que más sufren. ¿Y qué factores influyen en la aparición? Se empiezan a decidir. El aislamiento social, aquellos niños o adolescentes que han vivido el confinamiento solos, que sus padres trabajaban y han pasado muchas horas solos. La población LGTBI parece que sufrió la soledad mayor. Hay un aumento común, que pasan mucho más tiempo entre pantallas, que se abandona la actividad física, el riesgo percibido por la enfermedad del riesgo de COVID empeora la situación, y también la exposición a información sobre la enfermedad, que tiene mucho que ver con el tiempo pasado ante pantallas y con Internet, y también el estrés parental. Este es uno sobre violencia intrafamiliar, que participaron familias de Cantabria, en el que se vio que en este periodo de confinamiento e inmediatamente post-confinamiento no hubo un aumento de la violencia filioparental, es de padres a hijos. Únicamente en la versión más leve, que es como malas contestaciones o algo así, no la violencia física, que incluso disminuyó los episodios de violencia grave. Y ahí también determinan un perfil de familias vulnerables, que son las monoparentales con problemas socioeconómicos, en los que los niños adolescentes no tienen ocupación ni estudios. Y este, que es el último ya, y me gusta porque se hizo sobre población en salud mental, pacientes que estaban en Barcelona ya tratados, tenían que llevar un año tratados en salud mental, y se valoró cómo estaban. También se hizo en mayo, justo después del confinamiento, y tuvieron una sensación, pero medida, no tanto como nosotros, de que los chicos estaban bien. La mayoría de los pacientes estaban estables en todos sus síntomas. Sin respecto a la pandemia, que la única conducta que aumentó en todos los grupos fue el uso de dispositivos electrónicos, que hubo más mejoría que aumento del malestar intrafamiliar, que estuvieron las familias mejor, y un aumento de satisfacción en las relaciones paterno-filiares. Y los síntomas que aparecían es lo que aparecen en todos los artículos, pues irritabilidad, tristeza, ansiedad. El grupo diagnóstico más afectado eran los trastornos del espectro autista, y se establecieron una relación entre o consecuencias económicas de los padres o padres que estaban en primera línea. Esos sufrían más estrés, y esos es un grupo que luego sus hijos tenían más afectación en las escalas que se le pasaron. Entonces, me proponía reflexionar qué pasó en el confinamiento estricto para que de repente la demanda de salud mental infantil bajara todo. Tenemos que plantearnos como primera opción que quizás se complicó el acceso. No estábamos en la consulta, estábamos por vía telemática. Pero hay otras explicaciones que yo creo que podemos dar. Y uno es que estaba en riesgo la salud física. Y cuando
está en riesgo la salud física, esa preocupación se impone por encima de la preocupación por la salud mental. Encima fue un tiempo de que esa vivencia de riesgo y de preocupación fue muy compartida, muy unido, estábamos toda la población en ella y eso pudo ayudar. Después se suspendió el colegio. Y el colegio es un grandísimo generador de estrés es súper necesario, pero es un gran generador de estrés para niños y adolescentes. Disminuyó la presión de la académica, dijeron la frase mágica aprobado general en marzo. Los chicos se relajaron, disminuyó la presión social. Los niños con fobia social van cada día a clase como he venido yo aquí. Y llegan con la tripa encogida y hablan con la voz temblorosa porque les genera mucha ansiedad cualquier situación social. Y de repente les dieron permiso para hacer los deberes desde casa, ver al profe desde casa y no tener que relacionarse con nadie más que con los que está a gusto. Lo mismo los autistas de alto funcionamiento. Ellos no es como yo cuando venía en el coche aquí, pero igual es como si fuera a saber y ganar. Quiero decir, para ellos ir al colegio cada día es un concurso, una prueba de intentar entender qué es lo que se espera de ellos en cada momento, qué es lo siguiente que va a pasar, cómo tienen que responder, qué es lo que de verdad me está diciendo esta persona ante lo que dice, y eso les genera muchísimo estrés. Entonces, vivir solo ante sus pantallas y su familia y sus rutinas, nuevas rutinas, pero creadas también, les fue un aliviador de ansiedad. Muchos, no 2 ni 3, más de 5 chicos me han dicho, ha sido el periodo más feliz de mi vida, porque hemos eliminado el cole, hemos eliminado chicos con estas características, la presión social. Y luego también vimos que se frenó el acoso escolar, incluso el acoso en redes, bajó mucho. El acoso escolar es algo que genera muchísimo sufrimiento, pero estuvieron 6 meses sin escolarizar. Y eso ha creado, porque yo creo que en esa época de paz que estamos hablando, el periodo de confinamiento y de tranquilidad, se estuvo gestando lo que ha venido después. Y entonces esta tranquilidad y esta falta de presión creó una laguna académica y retrasó mucho la evolución de aquellos niños que recibían apoyos, y luego volver a incorporarse después de 6 meses sin hacerlo les ha costado muchísimo. Luego, la situación de aislamiento social, a todos estos chicos que os digo, pues les vino bien porque había muchísima menor presión social, pasaron mucho más tiempo con sus padres e hijos han pasado tiempo en estos meses como no lo habían pasado nunca, han hecho cosas juntos que no habían hecho nunca, y eso a los chavales les benefició muchísimo. Y luego teníamos a las nuevas tecnologías que permitían el contacto con la familia, el contacto, no sentir tanto el contacto con amigos, no sentir tanto el aislamiento. Pero hubo un clarísimo, en esos meses tan tranquilos nos relajamos tanto que cambiamos todos los hábitos, se perdieron las rutinas, los hábitos de sueño, se paró de hacer deporte y los que hacían deporte, sus entrenadores los buscaban por internet con el riesgo que tienen, y hubo un cambio de hábitos de alimentación, un patrón menos sano y un aumento de peso. Y un clarísimo aumento de tiempo en el uso de pantallas. Entonces, nosotros creemos que sobre todo estas 3 últimas cosas durante este tiempo es lo que ha determinado lo que hemos visto después. ¿Qué hemos visto después? Que aparece la nueva normalidad, ya podemos salir, ya todo va mucho mejor, y lo que empezamos a ver es que al contrario todo va muchísimo peor en la salud mental de los niños y los adolescentes. El verano, como os he dicho, lo pasamos tranquilos, y otoño e invierno empezamos a ver, sobre todo ya al final de cara a la Navidad, que había un aumento enorme de derivaciones y que nos parecía que el perfil de chicos que aparecían eran diferentes. Entonces decidimos hacer un estudio de ver los volantes preferentes que nos habían llegado las 6 semanas anteriores al confinamiento y compararlas con las de este año, en el que veíamos que algo estaba pasando, en el 21. Y lo que vimos claramente es que había un aumento de más del doble de volantes de demanda de asistencia preferente. Vimos otro perfil. No se ven las marcas, pero el primer cuadradito naranja son los niños y el azul son los adolescentes. Entonces, si en otros años recibíamos más niños que adolescentes, lo que vimos clarísimamente que cambió
a que la demanda era de adolescentes. Y si antes veíamos parecido chicos y chicas, la demanda era mucho más importante en niñas. Y en cuanto a la clínica, lo que vimos que nos ha llamado la atención es que aumentó la sintomatología toda ansiosa, adaptativa, como esperábamos, pero dos cosas que nos preocuparon especialmente, que son los trastornos de la conducta alimentaria, que ya aparecían muy poquitos y en fases muy iniciales, y sobre todo en los intentos de suicidio también, y sobre todo una explosión de demandas por autolesiones, por cortes. Eso es lo que vimos. El perfil de vulnerabilidad, eso se parece a lo que habíamos leído en los artículos, eran más mujeres adolescentes, y los diagnósticos, la clínica que nos aparecía, alimentaria y autolesiones. Unos meses después vimos el boom en la prensa, en todos los sitios, que no es algo que ocurriera aquí, que es exactamente el mismo perfil: autolesiones, suicidio y trastornos de alimentación. Como esto lo hicimos en febrero y relacionándolo un poco con la curva esa de Zen que os enseñé al principio, con la sensación de esto no acaba de bajar, analizamos los datos del verano del 21 y lo que hemos visto que en el verano seguía la situación igual. Se han tenido que ver muchos más pacientes nuevos en psiquiatría infantil, se reforzó con una psiquiatra más, muchos más preferentes, y eso lleva aparejado pues muchas más consultas sucesivas. Entonces, lo que hemos visto, los trastornos de la conducta alimentaria, que hemos visto que en la gráfica no aparecen muchos, tenemos muchos, tenemos en chicos muy jóvenes también, y que han pasado desapercibidos durante mucho tiempo. Recibimos amenorreas de 8 meses de evolución, niños que están 15 kilos por debajo del peso mínimo. Un poco también referido a la gráfica anterior, se nos ha escapado algo que antes no se nos escapaba y que ahora nos va a costar mucho más tratar porque son pacientes muchísimo más graves. Y se generaliza en la población adolescente el uso de autolesiones como forma de regular el malestar. Decía una compañera que una paciente suya de perfil de Teams tiene puesto: si te sientes mal, hazte un poquito de daño. En su perfil de Teams, que es una red social que tiene que ver con el colegio. Eso está en su cultura. Aparecía sintomatología depresiva severa, sobre todo hemos visto en chicas el suicidio y la idea del suicidio, aparte de mucha clínica ansiosa, y esta vuelta, estos 2 años de vuelta al cole, muchísima fobia escolar y otra vez un repunte de chavales que sufren por cómo les están tratando otros chavales. No sabemos si es que el malestar también de uno hace a veces atacar a otro o descargar sobre otro, pero estamos viendo un repunte también de acoso escolar. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué ha pasado esto? ¿Qué creemos que tiene que ver? En el tema de la alimentación, claramente tiene que ver en ese momento que estábamos tan a gusto haciendo bizcochos, aunque sea triste decirlo, pero cuando hablas con las chicas ha sido así. Aumentaron mucho de peso en el confinamiento y luego han buscado maneras de bajar peso mediante conductas restrictivas y purgativas, y han normalizado una vía de información que es Internet y las redes sociales, que te dan muchísimos consejos sobre cómo bajar de peso de una manera no sana. Lo mismo para el uso de deportes, y luego han pasado mucho tiempo expuestos a referentes de las redes sociales, ¿no? Cuando hace 20 años trabajábamos con la anorexia y decíamos las chicas que ven en las revistas, que tienen Photoshop o que ven en la tele, era un periodo de tiempo, pero ahora se despiertan con ello, las ven después de desayunar, en cuanto vienen de clase, comentan entre las amigas y se van a dormir viendo esas imágenes que no son realistas y que les hace sentir malestar con su cuerpo. Y encima se redujeron las actividades físicas, no se podía hacer casi actividades deportivas en grupo, los niños tenían que hacer ocio sin actividad física, no había parques, y por eso tuvo el efecto, el no tener actividad física tuvo el efecto en el aumento del peso y en la clínica alimentaria, pero no tener actividad física, el deporte es un gran ansiolítico y un modulador del ánimo, entonces empeoró también
el ánimo y luego es un punto de encuentro social importante y eso lo perdieron. Creemos que la distancia social, las normas de distancia social también tuvieron que ver en eso, porque han tenido que cambiar, yo creo que lo ha dicho Ana antes, los adultos también, pero los niños han tenido que cambiar sus formas de juego y de socializar, y el juego libre con iguales es fundamental en el desarrollo de niños, cuando exploran el mundo sin los papás, cuando aprenden dónde está mi límite, dónde está el del otro en la experiencia y se van construyendo a través del juego. Y eso estos años se ha limitado muchísimo. También han sufrido que se ha limitado el contacto con la familia extensa, con los abuelos. Eso ha tenido repercusión. Y luego en el adolescente la distancia social y la limitación de la vida social con su tendencia a ser gregario y su necesidad en esa época de encontrar al otro, de buscarse con iguales, de compartir aficiones, de salir, de hacer deporte, de buscar pareja. Todo eso se ha limitado mucho, y no solo porque se cierre el ocio nocturno y no puedan ir a la discoteca, es que no han tenido apenas actividades deportivas en grupo, que son importantes. Han perdido muchos eventos con significado en su vida, se han perdido el Interrail de acabar segundo, el viaje de fin de curso de acabar la ESO, la graduación, cosas que igual desde el adultos vemos, pues qué pena que se lo pierda, pero para ellos son cosas, hitos importantes de la vida que otros han podido disfrutar y ellos no. Y el sentido del tiempo es diferente para el adolescente que para nosotros. Nosotros, el que ha perdido, dice, bueno, pues me he perdido de los 53 a los 55, medio grises, no es lo mismo que perder de los 16 a los 18. Para ellos el verano de los 15 es importante, el verano de los 16 es importante, ellos son hitos también para ellos y se lo han perdido. Y luego, sin ninguna duda, es una población que se ha culpabilizado muchísimo porque su propia tendencia a juntarse pues les ha hecho sentir mal. Otra cosa que creemos que ha influido en que al principio estuviéramos tan bien y luego apareciera todo es que hubo que incorporarse otra vez a las aulas, y todos estos niños que sufrían pues les ha costado mucho más que cualquier otro verano después de 6 meses. Estamos viendo más ansiedad social, o por lo menos más clínica, y más fobias escolares. Hay muchos chicos ahora que les está costando, que llevan 2 años, que les está costando mucho incorporarse a la rutina. La exigencia académica les presiona mucho, porque además tenemos la sensación de que esos 3 meses de laguna después no se recuperaron de ninguna manera, y a los chicos que les cuesta les está costando más. Les empezaron a la escuela sin actividades físicas, sin posibilidad de movimiento entre horas, los niños con un poco de necesidad de moverse y hiperactivos que siempre había una tendencia, pues mandarles a hacer un recado, ya no se puede uno mover en el cole, muchas veces no se puede mover ni siquiera en los cambios de hora, con lo que tenía que estar periodos de 3 horas sentados, y les ha costado mucho. Crearon un recreo sin zonas de juego y en zonas acotadas. En el recreo no se podía jugar a nada, solo se podía hablar y no moverte. Si lo pensáis, ha sido terrible para ellos, y no moverte de un cuadrado pintado en el suelo. Eso es lo que podían hacer. Di que ellos ya sabían que y sin juegos, nada de jugar, o sea, no podían llevar nada. Pero a mí ya me explicaron que si juntas todo el papel albal de todos los bocadillos, sale un balón más o menos que se puede utilizar si no les pilla, claro. Y luego pues todas las actividades de convivencia, excursiones, todo eso también lo han perdido. Y luego ocurrió una cosa que nos preocupa muchísimo, que es el uso de las nuevas tecnologías, y que tendremos alguna vez que darle una vuelta a eso, porque han multiplicado el tiempo que pasan ante pantallas. Y por un lado, tiene el efecto de que es tiempo que no están socializando, las relaciones a través de las pantallas, a través de Internet, tiene mucha menos exigencia social, porque hay gente que se relaciona y tiene amigos, pero a través de un juego. Entonces tienen sus conversaciones sobre el juego y se limitan únicamente a eso, y luego les afecta el sueño. Es increíble el número de niños que se van a dormir con el móvil o que se van a dormir con la tablet y que ahora ya piensan que no se pueden dormir sin ello. Y entonces creemos que esto sí es una secuela de que estuvimos demasiado tiempo utilizándolo
durante el confinamiento. Y luego se ha generalizado el uso de Internet. Los niños y los adolescentes ahora tienen acceso a infinitas cantidades de información que están recibiendo en soledad sin ningún adulto que les filtre lo que les llega. Es como dejarles solo por Manhattan por la noche cuando les dejas solo con el móvil, porque nos parece que a ellos solo les interesa lo que sea que están viendo, pero tienen acceso o pueden encontrar otras cosas, muchas cosas, infinitas cosas para las que no están preparados. Encuentran información sobre la epidemia, por eso había generalmente más ansiedad en los niños con más uso de Internet, porque encontraban allí mucha información sobre enfermedades mentales y sobre métodos autolíticos. Ahora ya saben que para matarse hay que cortarse así y no así, que eso antes no lo hacían. Ahora ya nos dicen, no he tomado paracetamol porque con paracetamol ya he visto en Internet que te mueres, que con las pastillas tranquilizantes no. Toda esa información está ahí, toda esa información están accediendo sin ningún filtro. Y luego hay una cultura o una generalización, eso del uso de métodos disfuncionales de gestión del malestar emocional, que son las autolesiones. Está muy normalizado, hay muchísima información sobre eso, hay muchísima exposición, incluso en imágenes de los que lo utilizan y creemos que esto es peligroso. Y luego está el riesgo de las redes sociales, ¿no? Por los referentes de los que hablaba antes que están pues eso, recibiendo sus mensajes sin que nosotros sepamos muy bien quién es las personas a las que más escuchan, nuestros hijos, por el tema del ciberbullying, el problema de las redes sociales y de Internet en cuanto al acoso escolar. Ha significado que antes el acoso escolar a las 2 de la tarde se paraba y te ibas a tu casa tranquilo, y ahora es acoso 24 horas porque utilizan las redes sociales para eso. Y luego creemos que tienen dos riesgos que son contrarios, pero que pongo en el mismo sitio, porque generan también daño. Uno es, hay la tendencia a vender en redes sociales una imagen muy idealizada de ver solo lo bueno, que quizás es lo que ahora vemos más los adultos, este en su viaje, este en su no sé qué, parece que todo el mundo es feliz en las redes sociales y eso para el que no lo está pasando bien no es bueno. Pero por otro lado hay un giro al otro extremo, que es una sobreexposición del malestar psicológico en redes. Ahora vender los cortes, vende hacerte una foto en baldecilla si te han ingresado, vende probablemente como un mecanismo de generar atención o interés en el otro o gente que te siga. No lo sé, cuesta entenderlo, pero hay que estudiarlo porque está pasando. Y luego, ya la última que yo creo que tiene que ver en lo que está pasando en los adolescentes es que estas medidas ha sido un periodo demasiado largo de medidas que cambiaban cada 15 días, que volvían nuevas olas, que volvíamos otra vez hacia atrás, que han estado yendo y viniendo del cole porque había muchos periodos de cuarentenas que tenían que volverse a casa y conectarse online, y esto ha generado en ellos una sensación de incertidumbre que la tenemos los adultos también, pero que sobre todo en el adolescente lo que hemos visto es que le crea una falta de ilusión por un futuro que no pueden planificar, les cuesta organizarse sus metas y tienen esa sensación de estar perdiendo unos años fundamentales para ellos. La adolescencia siempre es una época de incertidumbre y los de fuera y sus adultos y la sociedad les generaba la estabilidad, y ahora lo de fuera también está en un periodo de inestabilidad, y yo creo que eso les ha hecho mucho daño. Entonces, como conclusiones, y termino, que sin duda la epidemia ha tenido un gran efecto en la salud mental de niños y adolescentes, que ha superado muy por encima lo peor que esperábamos, que solo pararnos a reflexionar sobre qué es lo que ha pasado es la manera de que podamos intervenir sobre ello y prevenir, si alguna vez nos vemos en esta situación, saber quiénes son los más vulnerables para cuidarlos más, que creo, y vamos, que lo sé, que el sufrimiento mental de los niños y adolescentes debe recibir la misma atención que las enfermedades físicas, que a veces no pasa eso, y que no solo debemos trabajar de manera individual con el adolescente, ya lo hemos visto todo lo que influye, hay que cuidar a las familias, hay que intervenir en el plano educativo, hay que intervenir en el social y la comunidad y hacer
programas en estos niveles. Y luego que invertir en salud mental de niños y adolescentes es sin ninguna duda invertir en la salud de la población del futuro. Y muchas gracias. Nada más. Sí, o sea, yo ahora creo que lo de las pantallas es fundamental. Un consejo, yo creo que las cosas que, por ejemplo, que hemos aprendido que han ayudado es dedicar tiempo a hacer cosas juntos. Creo que eso es algo que ha ayudado y sobre todo yo creo que meternos en su mundo, quiero decir, saber un poco de dónde están recibiendo información, poderles ayudar un poco para poder modular esa información que reciben de todos los sitios, poder compartir un poco eso, es un poco lo que se me ocurre.